Gloria a Dios. Dios bendiga en esta hermosa noche. Este que les habla Sadú es Juan Núñez. Por la gracia y la misericordia del Señor, un predicador de este santo y bendito evangelio. Amén. Amén. Saludamos a todos los que se conectan por ahí en este tu programa, Tu Propósito en Dios. Amén. Saludamos, ¿verdad?, a todas esas vidas. Amén. Compartan esta bendición. Queremos, ¿verdad?, hablar bajo el tema, el poder de la revelación. Amén. Así que en esta hermosa noche queremos edificar alguna vida, así que compartan esta bendición. Gloria al nombre de Jesucristo. Dios bendiga a Julio Echevarría, Dios te bendiga. Dios bendiga a Jenica Torres, amén. Dios te bendiga. Mi tía Virgen Núñez, Dios te bendiga, Titi, amén. Y Dios bendiga a todos los que se conectan por ahí, compartan esta bendición. Hoy nos conectamos un poquito tarde, como 10 minutitos tarde, estábamos, ¿verdad?, un poquito ocupados, pero queremos, ¿verdad?, hablar bajo este tema. Gloria al nombre de Jesús. Queremos edificar alguna vida en esta hermosa noche, así que compartan esa bendición, amén. Hoy vamos a estar en Mateo capítulo 16, amén, verso 13 en adelante, así que gloria al nombre de Jesús. Compartan esta bendición en esta hermosa noche del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Gloria al Señor, amén. Compartan esta bendición por ahí, todos los que se conectan. Poder. Permítame escribir el tema, amén. Y comenzamos a disertar esta palabra en esta hermosa noche. El poder de la revelación. Amén. Vamos, comparte esta bendición. Vamos a esperar unos minutitos más. Amén. En los que más se conectan. Para así comenzar en esta hermosa noche a disertar esta palabra. Para edificar las vidas. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos los que se siguen conectando por ahí. Gloria al Señor. Amén. Dios te bendiga, Bernacet. Amén. Saludos también a ti también. Amén. Hace tiempito no nos vemos. Amén. Dios te bendiga mucho. Gloria al nombre de Jesucristo. Dios bendiga a Miliangi Martínez. Dios te bendiga, Mili. Dios bendiga a Rosmary Meléndez. Y Dios bendiga a todos los que se conectan
Hoy bajo ese tema, el poder de la revelación, amén. Vamos a estar en Mateo capítulo 16. Así que compartan esta bendición si así usted lo desea, amén. Para así poder edificar a través de la bendita palabra del Señor, amén. Y la porción bíblica que queremos tocar es Mateo capítulo 16, amén. Y la palabra de Dios lee en nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Mateo 16, amén, verso 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Dios bendiga a todos los que se conectan en esta hermosa noche. Comparte esta bendición si así lo desea. Así que vamos a orar para así, ¿verdad?, poder ministrar esta palabra en estos 45 minutos que nos quedan. Padre, gracias en esta hermosa noche. Te damos gloria, te damos honra. Señor, te bendecimos porque tú eres Dios. Amén. Tú eres el creador de los cielos y de la tierra, y para ti no hay nada imposible. Gracias por tu palabra, porque sabemos que es bendita por los siglos de los siglos. Permíteme ser un instrumento, un canal de bendición para poder disertar esta palabra y así poder edificar a cada uno de los oyentes, Señor. Sé tú dándome la sabiduría, Señor, y sé tú, Dios mío, tocando los corazones. Tú eres el que pone convicción de justicia, juicio y pecado, y tú eres el que te glorifica, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Compartan esa bendición. Amén. Dios bendiga a Olga Rivera, que está conectada por ahí. Dios te bendiga mucho. Dios bendiga a Jenica Torres. Dios te bendiga mucho. Bernacé, Yemari, amén. Rosmari, amén. Y todos los que están conectados por ahí, amén. Si así lo desea, compartan esta bendición en esta hermosa noche para así edificar su vida. Amén. Aquí en el libro de Mateo, amén. Este evangelio de Mateo es un evangelio bien poderoso, porque nos presenta a Cristo como el Rey, amén, de esos judíos, amén. Esa profecía que en el Antiguo Testamento había sido, ¿verdad?, señalada, esas profecías mesiánicas que diferentes profetas dieron, amén. Y Jesucristo dio ese cumplimiento hace más de 2000 años, amén. Y la Biblia dice en este capítulo 16, ¿verdad?, ya ese ministerio de Jesús había cogido fama y se encontraba en su último, ¿verdad?, amén, sus últimas manifestaciones aquí en la tierra, para así, ¿verdad?, ser crucificado. Y sabemos, ¿verdad?, lo que él hizo en la cruz del Calvario, lo que nos proporcionó, amén, ese evento, amén, para nuestras vidas. Dios te bendiga, Linet, pastora, Dios te bendiga mucho. Y me impacta porque Jesucristo lleva a sus discípulos, amén, a una zona que se llamaba Cesarea de Filipos. Y me gusta, hermano, porque si algo Jesucristo hacía a sus discípulos era mostrarle y enseñarle, amén, las cosas que iban a acontecer. Y me llama la atención porque aquí le hace una pregunta que debe calar en nuestros corazones. Es una pregunta, amén, que todavía a través de los eventos que nosotros como creyentes, amén, y las personas tienen que atravesar en la vida, el Señor sigue haciéndola. Y es que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos una pregunta: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, en pocas palabras, sus discípulos estaban caminando con ellos, sus discípulos estaban viendo los grandes milagros, estaban viendo que el ministerio de Jesucristo se había expandido, había cobrado fama,
el Señor Jesucristo, amén, había logrado grandes cosas. Pero ahora Jesucristo a sus discípulos, su círculo, el que los seguía, el que Él le daba grandes enseñanzas, le hace una pregunta contundente. Y esta es la pregunta, amén, que muchas veces nosotros necesitamos hacernos, porque las preguntas revelarán cuál es la condición de nuestro corazón. Las preguntas lo que hacen es, probar nuestros corazones, a ver dónde nosotros estamos fundamentados. Y Jesucristo le dijo, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y comenzaron ellos a decirle, bueno, los hombres dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Pero Jesucristo cerró la pregunta a un círculo más íntimo a sus discípulos. Ahora es bien importante nosotros detallar qué son los discípulos, porque un discípulo tiene unas responsabilidades, tiene un compromiso. El discípulo es el que aprende, el que aplica lo que aprende y también lo enseña, o sea, tiene unas responsabilidades. El discípulo es uno que anhela ser igual a su maestro, es un adherido, amén, es uno, amén, que quiere imitar lo que hace su maestro. Por eso que Jesucristo, amén, cuando habla el apóstol Pablo, dice que si nosotros hemos creído en Jesucristo, tenemos que andar como Él anduvo. O sea, el desafío o el reto del creyente es caminar como Cristo caminaba. Y eso, ¿verdad?, crea un desafío en nosotros, porque nosotros no estamos llamados a compararnos con nadie, ni a observar a nadie, sino que nosotros estamos llamados a compararnos con el Señor y Salvador Jesucristo. Y es donde nosotros somos confrontados, porque cuando alguien se compara tal vez con un vecino, tal vez te comparas con tu hermano en la fe, tú te vas a encontrar tal vez más arriba, amén. Pero cuando tú te comparas con Jesucristo, entonces tú te vas a dar cuenta qué chiquitos somos delante de Él, amén. Que es mucha, amén, nos falta caminar para poder pisar las pisadas, ¿verdad?, que Él pisó. Amén, valga la redundancia. O sea, nosotros necesitamos entender ese punto. Entonces Jesucristo le hace una pregunta en el verso 15 y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y esta pregunta es bien contundente, porque esta pregunta Él se la estaba haciendo a sus discípulos. Y esta es la pregunta que el Señor nos hace a aquellos hombres y mujeres que hemos decidido seguir al Maestro, imitar al Maestro, seguir sus pisadas, seguir sus huellas, seguir sus enseñanzas. Amén. Es una pregunta contundente. ¿Quién decís que soy yo? Alabado sea el Señor. Yo creo que es una pregunta, amén, que nos confrontaría en esta hora, que determinaría dónde nosotros estamos parados. Yo siempre digo que lo que tú crees determina cómo tú vives. Lo que tú crees determinará cómo tú vives. Si tú tienes una mala enseñanza de quién es el Dios que tú le sirves, tú vivirás, amén, de acuerdo a lo que tú crees. Pero cuando tú tienes revelación de lo que es el Señor Jesucristo en tu vida, entonces tu vida manifestará o tú caminarás a la dimensión que el Señor quiere que tú camines. Por eso es que el tema de esta noche, amén, es el poder de la revelación. Amén. Dios te bendiga, Zoraida. Claro que sí, siempre nos acordamos de ti. Dios bendiga, amén, a todos los que se conectan. Dios bendiga a Saúl Rivera. Amén. Y Dios bendiga a todos los que se conectan por ahí. Entonces es necesario que nosotros conozcamos al Dios que nosotros le servimos. Porque depende cómo nosotros lo conozcamos, es la forma como nosotros le serviremos. Por eso es que hay un poder en la revelación. Mi alma te alaba. Y cuando Jesús le hace esa pregunta a sus discípulos, o sea, no se la hizo al pueblo de Israel, no se la hizo a mucha gente, sino que se la hizo a sus discípulos, a los que caminaban con Él, a los que veían los milagros, los que veían los prodigios, los que se acostaban con Él, los que estaban a su lado. Amén. Él comenzó, mi alma te alaba, le hizo una pregunta contundente. Y es la pregunta que nosotros tenemos, amén, que hacernos día tras día, para que nosotros reflexionemos dónde estamos parados, cuál es nuestro fundamento. Jesús le dijo, pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? En pocas palabras, no es lo mismo tú saber de Jesús que conocer a Jesús. Esta semana que pasó, ¿verdad? Muchos la conocen como la Semana Mayor. Mi alma te alaba. Y mucha gente tal vez vieron películas referentes a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Otros fueron a la iglesia y disfrutaron de un buen sermón. Y muchas personas conocen, ¿verdad? O saben la historia de Jesucristo. Pero cuando tú
les pregunta la misma pregunta que le hizo Jesucristo a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Muchas personas no saben qué contestar. Muchas personas se encuentran, amén, sin poder tener una respuesta contundente, porque es necesario que usted y yo entendamos que no es lo mismo saber de Jesucristo que conocer al Señor. Mucha gente conoce la historia, amén. Saben que Jesucristo marcó la historia con un antes y un después, antes de Cristo y después de Cristo. La gente conoce Jesucristo de la historia, amén, que fue crucificado, que marcó la historia, que fue un gran hombre, amén, que existió. La gente no lo puede negar porque históricamente es un hecho, es una realidad. Pero cuando nosotros vamos a algo más profundo, ¿cuál es tu relación con Cristo? Ahí la gente cambia. Porque la gente no puede contestar algo, amén, que es contundente. ¿Por qué? Porque para que tú puedas contestar eso, tú tienes que tener una relación de intimidad con Jesucristo. Tú tienes que tener algo mucho más allá. Por eso es que he titulado esto el poder de la revelación. Porque Jesucristo no se le revela a todo el mundo. Ay, aleluya. Hay gente que solamente saben de Jesucristo, pero Cristo no se les ha revelado porque ellos no han puesto o no han tenido disposición en su corazón para que Cristo se les sea revelado. Mi alma te alaba. Y ahí está el punto. Cristo le hizo una pregunta a sus discípulos. Sus discípulos, los que andaban con Él, los que caminaban con Él. O sea, hay gente que va a la iglesia, pero no porque vaya a la iglesia significa que Cristo se la ha revelado. Oh, mi alma te alaba. Hay gente que asiste a las iglesias tradicionales, pero no significa que porque tú vayas a una iglesia tradicional, Cristo se te ha revelado. Hay una gran diferencia. Entonces, tenemos que nosotros reflexionar en esta hermosa noche. ¿Dónde nosotros estamos parados? Porque tú sabes que yo he aprendido que en los días de dificultad, en los días que vamos a ser procesados, es que usted y yo vamos a saber si verdaderamente nosotros estamos confiando en el Señor o solamente nosotros teníamos historia, teníamos información. Oh, mi alma te alaba. Hay gente que solamente tienen información de quién es el Señor, conocen la historia, amén, conocen diferentes cosas, pero a la hora de tú poner tu confianza en el Señor, amén, a la hora de tú depender del Señor en el momento difícil, en el momento de la dificultad, son pocos los que quieren seguir al Señor. Son pocos los que reconocen al Señor, porque en el momento de dificultad es que tú vas a saber quiénes somos, amén, en el Señor. Por eso es que Jesucristo, cuando termina el sermón del monte, que abarca el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo, me impacta porque en el capítulo 7, verso 24 del libro de Mateo, él hace una expresión muy poderosa. Y él dice que los que hagan sus palabras, los que hagan lo que él había enseñado en ese gran sermón del monte, los comparará con hombres prudentes que edificaron su casa sobre la roca. Y dice, vinieron ríos, vinieron vientos, vinieron tempestades, pero esa casa no se cayó porque estaba sobre la roca. La roca representa a Cristo. Y cuando nosotros conocemos a nuestro Señor, aún pasemos por los momentos más difíciles, nosotros, amén, no cambiaremos nuestra forma de pensar de Dios. No cambiaremos, amén, del Dios que nosotros le hemos creído. Por eso te dije que lo que tú crees determina cómo tú vives. Hay gente, amén, que cuando llega el momento de aflicción, como no estaban fundamentados en la roca que era Cristo, amén, comenzaron a tambalear y buscaron otras alternativas. Hay gente, como no conocen al Señor, viven como marionetas de Satanás, porque no tienen identidad. Por eso es que es bien importante tú entender la revelación, porque la revelación te dará identidad. Alabado sea el Señor. Y el que tiene identidad sabe de dónde viene y hacia dónde va. Por eso es que me impacta ese verso 16, porque hubo uno de sus discípulos que trajo una respuesta. Y una respuesta bien certera. Y dijo, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa respuesta me impactó, porque dentro de ese círculo hubo uno atrevido, porque Pedro era, ¿verdad?, muy atrevido. Trajo una gran respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y yo creo que esa es la respuesta más certera que tú y yo tenemos que hacer. Reconocer quién es nuestro Salvador. Amén. Hay un hombre en la historia, bíblica que se llama Job. Y la Biblia dice que Job era un hombre que el mismo Dios decía que era un hombre íntegro.
Era un hombre que pasó por grandes vicisitudes, grandes aflicciones. La Biblia dice que en un mismo día perdió sus hijos, perdió todo lo que tenía. De tenerlo todo, perdió todo. Pero me impacta porque cuando a este hombre lo confrontan, este hombre supo responder algo. Amén. Y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y sé que del polvo se levantará. Y aún deshecha está mi pie, yo he de ver a Dios. Este hombre pudo reconocer en el momento de su aflicción quién era el Dios que él le servía, porque él tenía disposición en el corazón de servirle, porque él había, amén, buscado la forma de conocer al Señor. Yo creo que una de las cosas que está pasando en este tiempo es que la gente no tiene deseo de conocerlo. Amén, no tiene deseo, porque para tú conocer al Señor necesitas un elemento, y ese elemento se llama el elemento de la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que le busca tiene que saber que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Juan, ¿qué días en la semana hay culto? Dios te bendiga. Amén. El culto va a ser los lunes, amén, y los viernes y los domingos. Lunes y viernes son a las 7 de la noche y los domingos, amén, es a las 2 de la tarde. En la dirección está en la parte de arriba. Para Neri Sugedor. Amén. Amén. Así que le extendemos la invitación, ¿verdad? A todas esas personas que no tienen un lugar donde congregarse. Amén. Le hacemos la invitación a nuestra iglesia. Amén. Aquí en Reading, Pensilvania. Entonces, nosotros tenemos que estar determinados. Amén. Tenemos que tener determinación en el querer conocer al Señor. Pero necesitamos ¿qué? Fe. Y la fe que habla la Biblia no es una fe de un reconocimiento intelectual. Hay gente que reconocen que Dios existe, que Dios es real. Amén. Pero nunca actúan en obediencia. Por eso es que yo digo que la fe no es pasiva. Santiago decía, la fe sin obra es muerta. Tú tienes que accionar. La fe nos lleva a accionar. Y el accionar que el Señor está pidiendo es que tú y yo seamos obedientes a lo que Él ha puesto en su palabra, a sus instrucciones, para que nos podamos acercar a Él. Amén. Nosotros no podemos acercarnos a nuestro Padre por nuestros propios méritos. Tenemos que acercarnos a través de la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Y esta es la invitación en esta noche. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, amén, la única alternativa, escucha bien, o la única posibilidad que nosotros tenemos para acercarnos al Señor, la única puerta se llama Cristo. Si tú y yo no nos acercamos a Cristo, nosotros no nos podemos acercar delante de nuestro Padre Celestial por nuestras propias ¿qué? Méritos, ni por lo que nosotros, ni cualquier cosa que podamos hacer. Lastimosamente, ¿verdad? Y quiero hablar de esto de forma sencilla. Hay personas que piensan, tienen un concepto errado, y ellos piensan que haciendo algo, haciendo el bien, ellos se pueden acercar al Señor. Hay gente que me ha hablado, Juan, mira, yo soy una persona buena, yo no le hago daño a nadie, y yo lo que hago es trabajar, y yo no le hago nunca daño a nadie. Y yo le digo, eso está muy bien, pero eso no te da a ti la capacidad para acercarte a Dios. Porque la Biblia dice que no hay ninguno justo debajo de la tierra, que haga el mal y nunca, o sea, no hay nadie, amén, que pueda declararse justo o bueno por sus propios, ¿qué? Por sus propios méritos, sino que nosotros tenemos que aceptar el plan de salvación que nuestro Padre Celestial nos ha dado a través de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, la única alternativa que nosotros tenemos es fe, poner nuestra fe en Jesucristo, y Cristo representa la palabra. Y cuando nosotros venimos a la palabra, entonces conoceremos, amén, quién es nuestro Padre Celestial y cómo tenemos que servirle a un Dios vivo. Y ahí está el punto crucial. Porque cuando el Señor nos hace la misma pregunta que le hizo a sus discípulos, son pocos los que traen respuesta. Porque porque muy pocos están dispuestos a vivir, escuche bien, a vivir en obediencia a su bendita palabra. Esto no es lo que yo crea, ni lo que tú puedas creer. Hay gente que tiene muchos conceptos. Amén. Respetamos los conceptos. Pero lastimosamente, los principios eternos no se pueden cambiar. Los principios divinos no se pueden cambiar. Tus conceptos, si no pasan por la palabra, por el sedazo de la Biblia, lastimosamente tus conceptos es simplemente letra muerta. Amén.
los conceptos que nosotros podamos tener o hayamos adquirido tienen que pasar por la palabra. Si no pasan por la palabra, no son de Dios. Simplemente son conceptos. Porque en el mundo hay una corriente de pensamiento que es contraria a lo que la palabra de Dios enseña. Y nosotros tenemos que alinearnos a lo que la palabra del Señor enseña. Amén. Para poder acercarnos al Señor. Entonces Pedro le revela a Cristo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero en el verso 17 me impacta algo. Porque dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Algo que me impacta, porque antes que Pedro se llamase Pedro, su nombre era Simón. Y la Biblia dice que cuando Simón le reveló a Cristo quién era: tú eres el Hijo del Dios viviente, me impacta, porque el Señor le dice: mira, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Si hay algo que hace la revelación de Cristo, es que te cambia tu identidad. Mira, hay gente en el mundo que ha adquirido una mala fama. Cuando hablamos del nombre, el nombre en los tiempos bíblicos cargaban con la identidad, cargaban con tu carácter, cargaban con tu naturaleza, era tipo de fama. O sea, hay gente que en el mundo tienen una fama tal vez de adicto a droga, tal vez un nombre despectivo hacia tu vida, porque eso es lo que el mundo hace. Cuando Satanás, amén, te ve sin identidad en el mundo, amén, comienza a tratarte como marioneta. Porque cuando tú no conoces quién es tu Dios, cuando tú no recibes revelación, tú no sabes quién tú eres, no tienes identidad. Y tú eres simplemente una marioneta del enemigo de las almas. Y tú haces lo que el enemigo de las almas quiera. Hay gente que dice: no, pero es que yo no hago lo que el enemigo quiera. Pues tú estás haciendo lo que el enemigo hace. Inconscientemente lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque Satanás trabaja a través de la seducción. Te seduce, te induce, te conduce y te posee. Hay gente que son marionetas del enemigo, títeres del enemigo. Y el enemigo los tiene esclavizados en el pecado. Porque la raíz de los grandes males es el pecado. Y hasta que tú no extirpes el pecado, hasta que tú no recibas el perdón de tus pecados, que es lo que proporciona la sangre de Cristo, lo que Cristo, amén, hizo en la cruz del Calvario, tú vives una vida sin identidad. Por eso es que tú necesitas que Cristo se te sea revelado. Porque cuando Cristo se te sea revelado, tú recibirás tu verdadera identidad. Lastimosamente hay gente que está viviendo sin identidad. Si usted observa este vaso de agua, esto es un gran recipiente. ¿Para qué? Para que el agua esté ahí y yo pueda tomarla. Amén. El diseño de este vaso es un recipiente para conservar agua y para que nosotros podamos, ¿qué? Satisfacer, amén, esa necesidad de la sed. Pero si yo uso este recipiente para otra cosa, ese recipiente deja de fluir en su función. Pierde su función, pierde su utilidad. Y eso pasa con nosotros. Cuando nosotros no conocemos a nuestro Dios, no sabemos para qué fuimos diseñados. Y no podemos fluir en nuestro diseño. Y por eso es que hay gente que se sienten vacíos. Hay gente que se sienten, amén, con una insatisfacción en la vida. Porque no están fluyendo o no están manifestando la razón por la cual tú fuiste creado. Tu propósito de vida. Entonces hay gente, así como le mencioné ese ejemplo del vaso, hay gente que no están fluyendo en su función. Y por eso es que cuando tú dejas de fluir en tu función y cuando tú no tienes identidad, Satanás te usa para lo que él quiera. Por eso es que hay gente, amén, en tantas cosas. Alabado sea el Señor, discúlpeme. Hay gente en tantas cosas, en inmoralidad. Mi alma te alaba. Hay gente en inmoralidad. Y Dios no te llamó para la inmoralidad. Pero ¿qué pasa? Como tú no sabes quién tú eres en Dios, mi alma te alaba. Como tú no tienes identidad, como tú no sabes para qué tú fuiste creado, porque el único que conoce para qué tú fuiste creado se llama el Dios de los cielos. Ese es el único que conoce tu identidad. Ese es el único que conoce tu diseño. Ese es el único que te conoce.
Y como tú no conoces al Señor, no has recibido revelación del Cristo de la gloria, tú caminas en esta vida existiendo pero no viviendo. Hay gente que existe, hay gente que se levantan, trabajan, comen, en una vida de rutina. Pero el que vive tiene propósito. Alabado sea el Señor. Y hace falta que la gente vuelva a entender que para que nosotros podamos recibir la vida abundante del Señor, Cristo se nos tiene que ser revelado. Y la única forma que se nos puede ser revelado es que nosotros nos acerquemos a Él en fe. Que comenzamos a ser obedientes para que Cristo se nos revele cada día más. Pedro andaba con Jesús. Pedro era un discípulo de Jesús. Pedro estaba viendo lo que Jesús hacía. Pedro recibía sus enseñanzas de Jesús. Y por eso es que Pedro, amén, recibe la revelación del cielo. Y cuando tú recibes revelación de Cristo, entonces tú se recibirás revelación de quién tú eres. Porque tan pronto Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Jesucristo le dijo, y yo te digo que tú eres, amén, Pedro. O sea, le cambió el nombre de Simón a Pedro. Porque si hay algo que Dios quiere hacernos es cambiarnos el nombre. En el mundo tú tienes un nombre despectivo, pero ahora en el Señor tú tienes un nombre de gloria. Amén, tú tienes un nombre con propósito. Tú tienes un nombre, amén, que Dios te los quiere dar para que tú hagas cosas grandes y seas de bendición para otros. Pero ¿por qué hay tanta gente estancada? Porque no se han dado la tarea de conocer al Dios que sirve. Y lastimosamente su vida está reflejando otras cosas. Por eso es que hay tanta gente en amargura. Porque Satanás los tiene como si fuesen marionetas. Y los mete donde quieran que él quiera. Y Satanás tiene un ministerio. Vino a matar, robar y destruir. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que Él quiere, eso es su intención. Amén. Y Él no va a cambiar. Entonces hay gente que se tiene que acercar al Señor para que su vida cambie. Para que tú recibas identidad. Para que comiences a fluir en el propósito que Dios te llamó. Alabado sea el Señor. Pedro recibió identidad porque él supo quién era Cristo. Porque se le reveló quién era Cristo. Tú necesitas recibir revelación de Cristo para que tú sepas quién tú eres. Mi alma te alaba. Aleluya. Permítame saludar por aquí. Gloria al nombre de Jesucristo. Necesitamos recibir revelación de Cristo. Compartan esta bendición, amén. Todos los que se conectan por ahí, para que las vidas puedan ver este video desde el comienzo y sean edificadas. Mi alma te alaba. Gloria al nombre de Jesús. Por ahí está José, mi tío. Dios te bendiga, tío. Amén. Por ahí está Zoraida. Por ahí está gloria al nombre de Jesús. Natalí Colón. Dios te bendiga. Gabriel Ortiz. Dios te bendiga mucho. José Carlos Ríos, Dios te bendiga. José Carlos. Ivonne Martínez, Dios te bendiga, Ivonne. Amén. Seguimos orando, Ivonne. Mirna Morales, Dios te bendiga, Mirna. Qué bueno verte por ahí. Amén. Saludos a todos por allá. Julia Serrano, Dios te bendiga. Amén. Manny Diane Torres, Dios te bendiga mucho. Gloria al nombre de Jesús. Evelyn Santiago, amén. Dios te bendiga mucho. Aleluya. Mi tío Luisito, amén. Dios te bendiga, Luis. Kiara Nevares, Dios te bendiga. Jorge López, amén. Y Dios bendiga a todos los que se conectan por ahí. Amén. Dios te bendiga. Brittany Oyola, amén. Oh, sí, ahora me recordé. Amén. Nos gozamos el domingo. Fue una experiencia muy poderosa. Amén. En la presencia del Señor. Dios te bendiga, Ciara. Gloria al nombre de Jesucristo. Y Dios bendiga a todos los que se conectan por ahí. Entonces, es necesario que nosotros recibamos la revelación que viene del cielo. Pero la revelación no es una información, es algo espiritual. Y por eso es que nosotros nos tenemos que meter en la dimensión espiritual. La fe que nosotros profesamos no es una fe de creer simplemente es circunstancial. Es una fe mucho más profunda, es una fe espiritual. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que buscar cada día acercarnos al Señor. Y ese verso 18 nos dice, amén, cómo Jesús le dijo a Simón, le cambia el nombre a Pedro, le dio que la revelación, le dio identidad de quién era. Y me impacta porque cuando tú recibes revelación va a pasar algo bien poderoso. Y en el verso 18 lo dice, y yo también te digo, amén, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Escucha bien, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos.
Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando tú recibes revelación de Cristo, escucha bien, entonces tú puedes saber quién tú eres en Dios. Y cuando tú sabes quién tú eres en Dios, recibes identidad. Esa identidad te proporciona algo poderoso que se llama autoridad. Por eso es que el Señor le dijo a Pedro, lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que tú atares en los cielos será atado en la tierra. En pocas palabras, el Señor le dijo a Pedro, cuando tú recibes identidad, tú recibes también autoridad. Por eso es que nosotros tenemos que buscar que Cristo se nos sea revelado para que nosotros podamos tener autoridad en el Señor. Mi alma te alaba. Amén, claro, allí los esperamos. Necesitas buscar la revelación que viene de los cielos. Pero ¿cómo buscarla? Necesitas fe. Necesitas ser obediente. Necesitas acercarte a su presencia. La Biblia es un libro de instrucciones. Por eso es que el proverbista decía, camino a la vida son las instrucciones del Señor. La Biblia está llena de sus instrucciones. Cuando nosotros comenzamos a aplicar esas instrucciones a nuestra vida, comenzamos a recibir ¿qué? Revelación de quiénes somos. Comenzamos a recibir identidad. Comenzamos a caminar diferente. Comenzamos a ser diferentes. Amén. Porque nosotros cuando comenzamos a ser fieles a los principios que Él ha establecido en su palabra, hay una cobertura de Dios que viene sobre tu vida. Por eso es que en esta hermosa noche tú tienes que buscar acercarte al Señor. Te dije que la fe no es pasiva. La fe te lleva a accionar. No te puedes quedar en el mismo lugar. Tal vez en este día tú has tenido diferentes cosas en tu vida. Tal vez has pasado por la aflicción. Tal vez han venido problemas. Tal vez has tenido pérdidas. ¿Cuántas cosas tú has experimentado en tu vida? Amén. Desaciertos. Amén. Insatisfacciones. ¿Cuánta gente te ha decepcionado? ¿Cuánta gente tú has puesto tu confianza y te han abandonado o te han dado la espalda, te han traicionado? ¿Cuánta gente? Amén. Pero ¿qué pasa? Como estabas en el mundo, estabas lejos de Dios, Satanás te llevó a ese lugar para que tú estés en sufrimiento, para que tú estés estancado. Eso no es lo que Dios quiere, pero Dios respeta nuestras decisiones. Por eso yo siempre digo que uno es que producto de sus decisiones. Lo que tú estás experimentando ha sido por tus decisiones, pero en esta noche, si tú tomas una decisión diferente y dices, Señor, yo me quiero acercar a ti. Señor, yo quiero hacer las cosas diferentes. Yo quiero hacer que mi vida sea diferente. Si tú te acercas, amén, arrepentido. Escuche bien, arrepentido. El arrepentimiento es un cambio de forma de pensar. Es la palabra metanoia en el griego. Es un cambio de pensamiento. Si tú te acercas al Señor y comienzas a caminar en el Señor, las cosas serán diferentes. Alabado sea el Señor. Te lo dice una persona, amén, que tuvo malas experiencias en el pasado. Cuántas cosas pasé por depresiones, por desaciertos, por diferentes problemas y situaciones. Pero cuando me acerqué al Señor y reconocí, amén, que era el autor de la vida, reconocí que Él era mi Salvador, que no había ninguna alternativa, no había nada en este mundo que me pudiera proveer, amén, o completar ese vacío que solamente Cristo lo puede llenar. Entonces caminé diferente. Entonces mi vida fue diferente. El Señor me dio un nombre nuevo. Me dio identidad. Yo quiero decirte que tu identidad no depende de lo que las personas digan. Cuando tú no tienes identidad, cuando tú no conoces quién es tu Dios, tú no tienes identidad. Y cuando tú no conoces tu identidad, ¿sabes qué va a pasar? Que tú vas a depender de lo que la gente diga. Y hoy día, amén, lastimosamente hay gente que hoy hablan bien de ti, pero mañana no. Pero cuando tu identidad viene del Señor, alabado sea el Señor, las cosas cambian. Porque la Biblia dice que no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Cuando el Señor habla una palabra sobre vosotros, amén, Él no habla mintiendo. Así que yo te quiero soltar en esta hermosa noche que tú entiendas que hay un poder oculto en la revelación. Tienes que buscar que Cristo se te sea revelado. ¿Pero cómo? Con fe. Romanos capítulo 8, si no me equivoco. Discúlpeme, capítulo 1, verso 17. Dice así la Biblia: que el evangelio de justicia es revelado por fe y para la fe. El elemento esencial es la fe. Tienes que accionar en esta hermosa noche.
Tienes que buscar acercarte al Señor. Por eso es que nuestra invitación siempre es la siguiente. Número 1, tienes que aceptar. Si no tienes a Cristo como tu único y exclusivo Salvador en tu vida, está en la noche para que tú te acerques a Él. Y digas, Señor, yo quiero aceptarte como mi único, exclusivo Salvador y Señor. Amén. Tú te reconcilies si estás apartado. Amén. Si estás lejos del Señor, porque hay creyentes que están lejos. Amén. Aunque están yendo a la iglesia, están lejos de Dios. Esta es la noche para que tú te reconcilies. Esta es la noche para que tú te acerques al Señor. Si tú eres descarriado, amén, entra a la casa del Señor. Hay un llamado que el Señor te está haciendo, la salvación. Amén. Si tú nunca has confesado a Cristo como tu único, exclusivo Salvador, acércate. Amén. Ese es el primer paso. Segundo paso, acércate a un lugar donde te enseñen la palabra del Señor. Un lugar donde tú aprendas y conozcas al Señor. Amén. Es necesario que nosotros conozcamos su palabra, porque la Biblia dice que es necesario que sobreabunde sus palabras en nosotros para que podamos ser influyentes. Necesitamos conocer a nuestro Dios. Amén. Así que tienes que acercarte al Señor en esta hermosa noche, para que, como a Pedro se le reveló Cristo y le dio su identidad, también tú recibas ese mismo beneficio, esa misma bienaventuranza que recibió Pedro. Y por último, verso 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Alabado sea el Señor. El Señor, ¿verdad?, estaba diciendo esto porque él iba próximamente a ser ¿qué? Crucificado, y él todavía no se quería ¿qué? Dar a conocer. Yo quiero decirte, hermano, amigo que me escucha, quiero, ¿verdad?, de forma sencilla te he dado estas palabras, pero quiero concluir, resumir con esto. Tu identidad viene de Dios. Él te creó, y como es tu creador, tú dependes de una palabra que venga de Él. Yo quiero decirte que todo lo creado responde a una palabra que venga del cielo. Y la única forma de que tú sabrás quién tú eres en Dios es cuando tú lo conozcas. Mientras tú no conozcas el Cristo de la gloria, tu vida se quedará estancada. Seguirá siendo la marioneta de Satanás, el hazmerreír del enemigo de las almas, el títere, la persona que él puede manipular. Pero el día que tú te sacudas del polvo y tú decidas acercarte al Señor, y no tan solamente acercarte, sino obedecerlo y caminar en Él, yo te aseguro que tú recibirás autoridad, identidad. Amén. Y el Señor va a hacer cosas poderosas. Y vas a poder decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Amén. Culminando ese capítulo 8. Él dijo, nada me podrá separar del amor del Señor, ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir. Nada te podrá separar del amor del Señor, porque es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén. Si tú haces a Cristo tu Señor en esta noche, yo te aseguro, amén, que nada te podrá separar del amor de Él, Señor. Mi alma te alaba, aleluya. Amén. Así que vamos a orar en esta noche para así culminar. Les pido, ¿verdad?, que escriban su petición. Amén. Escriban su petición por ahí. Amén. Si tiene alguna petición, alguna oración especial, alguien que esté pasando por un momento difícil, escriba la petición por ahí. Amén. Queremos orar, amén, por todas esas vidas, por sus peticiones. Queremos orar por algún enfermo. Mi alma te alaba, para darle culminación a este programa en esta hermosa noche. Amén. Dios bendiga ahí a Joel Alicea. Dios te bendiga. Amén. Y Dios bendiga mi Titi Nilda. Dios te bendiga, Titi. Espero estés bien. Salúdame a tu esposo también. A Pedro Colón. Dios te bendiga, Pedro. Amén. Y Dios bendiga a todos los que están por ahí conectados. Así que vamos a orar en esta noche para así culminar este programa. Amén. Hoy, ¿verdad?, lo hice de manera rapidita. Estábamos un poquito bajorados. Amén. Pero usted sabe, ¿verdad?, que no quiero perder la costumbre de poder traer una palabra, porque sé que Dios está edificando y hablando a diferentes personas a través de este medio. Yo creo que esto es un medio de bendición, una plataforma del Facebook Live. Es un medio de bendición si la utilizamos de bendición. Lastimosamente este medio también se utiliza para muchas cosas, difamaciones, diferentes cosas, y yo no tengo ese estilo, yo no uso este medio para eso. Este medio es para edificar. Amén. Y para llevar a la gente a la verdad del Evangelio. Tal vez van a haber posts que voy a poner que tal vez confronte tu concepto. Pero yo quiero guiarte a la verdad. Ese es mi propósito, esa es mi intención. Nunca mi intención va a ser de herirte, ni de decirte que tú no vales nada. Al contrario. Amén. Yo estoy aquí como un simple instrumento para llevarte a que tú conozcas al mismo Señor y Salvador que yo conocí,
que cambió mi vida. Así que queremos el instrumento. En la parte de arriba está la información de mi iglesia aquí en Reading, Pensilvania. Si no tiene alguna iglesia, le invitamos, amén, para que así, ¿verdad?, se pueda congregar en algún lugar y pueda aprender palabra, y sobre todo, ¿verdad?, para que Dios, amén, se glorifique en su vida, porque entendemos que cuando nos plantamos en la casa del Señor podemos crecer. Amén. Y, ¿verdad?, queremos, ¿verdad?, para excusarnos. La semana pasada, el miércoles, no pudimos dar el programa ya que estábamos en nuestro servicio regular. Cambiamos el día para miércoles. Así que, amén, estamos un poquito ocupados. Estamos predicando también en diferentes lugares cuando tenemos compromiso. Amén. Así que vamos a estar por aquí esporádicamente, pero para bendecir su vida y así, ¿verdad?, ser de bendición para ustedes. Así que ahí mi tía está diciendo por tu prima, JD tiene una operación de los riñones. Amén. Claro que vamos a estar orando por ella, no lo sabía. Piedra en los riñones. Yo tuve piedra en los riñones y eso no es fácil. Pero vamos a estar orando por ella. Por mi mamá que está teniendo problemas de respiración y mis abuelos. Amén. Vamos a estar orando por eso. Creemos en la oración. La Biblia dice que la oración del justo orando eficazmente puede mucho. Yo siento, amén, orar también por gente que están en oscuridad. Cuando digo oscuridad es que están pasando por un momento difícil y no saben qué hacer. Voy a orar también por eso, para que Dios dé dirección a tu vida. Amén. Para que Dios dé dirección a tu vida, porque hay momentos que se atraviesan y qué triste no tener a Dios. Por eso es que cuando nosotros tenemos al Señor y nos podemos agarrar de Él en los momentos difíciles, podemos ¿qué? Sobrellevarlo. Pero cuando estamos solos, ¿qué nos va a sostener? Amén. Yo aprendí en mi vida personal, ¿verdad?, que cuando estuve en mis peores momentos, nadie estuvo ahí. La misericordia solamente del Señor. Pero las personas que decían ser mis amigos no estuvieron. Así que agárrate del Señor. El Señor es el amigo fiel que nunca falla. Acércate al Señor, agárrate del Señor. Yo te aseguro a ti que tu vida va a ser diferente. Amén. La gloria es de Dios. Amén. Seguro que sí. Vamos a orar en esta hora. Amén. Si tiene alguna petición, póngala en su mente y vamos a orar para así cerrar este programa. Amén. Compartan esta bendición. Véanlo desde el principio para que usted sea edificado. Amén. De forma especial. Padre, gracias. En esta hermosa noche te damos la gloria, te damos la honra y te rendimos toda la alabanza. Gracias porque tú me permitiste ser un canal y un instrumento de bendición para cada uno de los oyentes. Permite que esta palabra pueda tocar los corazones de manera futura. Que tú te glorifiques, Dios mío, de forma especial. Padre, mira las peticiones, Dios mío, que han puesto mis amigos y mis hermanos a través de este medio, Señor. Padre, que esté enfermo, Señor, declaramos una palabra de sanidad, Dios mío. Mira el que está cautivo, Señor. Amén. Enviamos una palabra de libertad, Dios mío. Padre, el que está en oscuridad en esta hora, Señor, que no tiene salida, Señor, que se encuentra, Señor, en el peor momento, Señor, te pido que tú seas su rescate, Dios mío, que en esta hora tú extiendas tu mano de misericordia como tú sabes hacerlo, Dios mío, y tú lo sostengas en ese momento difícil, Padre. Mira las personas que han tenido pérdidas, Señor. Yo oro, Padre, en esta hora para que tú seas tu soporte, para que tú seas tu sostén, Señor, y para que tú sigas supliendo eso que hace falta, Padre celestial. Padre, mira en esto ahora los hospitales, Señor, oramos, Señor, para los que están en los hospitales, para que tú te glorifiques, Padre. Mira los presos, oramos como si estuviésemos juntamente con ellos, para que tú te glorifiques en esas cárceles, Dios mío, y muchos presos, Dios mío, puedan conocerte, Padre, en esta hora. Mira los abuelos, Señor, que por ahí me mencionaron, Señor. Mira también el problema de respiración, los riñones de mi prima, Señor. Padre, glorifícate de forma especial. Enviamos una palabra, Señor, de sanidad en el nombre de Jesús. Hacemos eco a esas palabras que tú le dijiste al centurión, Padre, y enviamos la palabra de sanidad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos que tú levantes un avivamiento en las iglesias, Señor, para que tu palabra siga siendo predicada, Señor, para que tu Espíritu Santo se manifieste en cada servicio de forma especial y de forma maravillosa. Glorifícate con los pastores, Señor. Sé tú fortaleciendo a cada pastor que se conectó, Señor. Sé tú glorificándote de sus congregaciones, Dios mío. Sé tú añadiendo los que han de ser salvos, Dios mío. Sé tú añadiendo gente, Señor, que esté dispuesta a servirte para tu gloria y honra, Señor. Padre, en esta hora, gracias por este programa y gracias por permitirnos ser de bendición. Glorifícate en cada vida de forma especial. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Aleluya. Así que hasta aquí ha llegado el programa Tu Propósito en Dios. Todos los miércoles estaremos conectados a las 7 de la noche. Amén. Así que les pedimos, ¿verdad?,
que siga así sintonizándose, si esto lo desea, compartan esta bendición, porque queremos, ¿verdad?, ser de bendición para alguna vida. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde, hacia adelante en el Señor. Y si tiene alguna otra cosa, ¿verdad?, envíenmela por el Messenger para así, ¿verdad?, poder ser edificación para su vida. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Alida Vázquez, Dios te bendiga, Alida Vázquez. Amén. Dios bendiga a todito. Hacia adelante en el Señor.